También hay que entender cuáles son y dónde están esos ecosistemas, y es por eso que realmente es muy gratificante para nosotros compartir la experiencia con ustedes el día de hoy de un proceso que emprendimos hace 7 años y que hoy ya podemos hablar de victorias tempranas o de algunos frutos en territorios que muchas veces desde el nivel central o desde Bogotá. Vamos a hacer un pacto, amigos del auditorio. Quienes quieran quedarse en la conferencia, compartir conmigo, dialogar, bienvenidos. Esto es una charla interactiva y participativa. A quienes no les apetece porque el tema no les interesa, yo sí les pediría que respetemos a los que están interesados y más bien entonces salgamos del salón para que todos podamos oír y podamos compartir, ¿vale? ¿Qué les parece el pacto? Vale, muy bien. Entonces, les contaba, básicamente Findeter es una institución que está adscrita al Ministerio de Hacienda, es una financiera de desarrollo y tiene 27 años de existencia. Y durante sus primeros 20 años se caracterizó por ser una entidad que financiaba proyectos, un banco de redescuento de segundo piso, al que autoridades públicas y también el sector privado acudía para encontrar financiación de proyectos. Cuando emprendimos esta apuesta hace 7 años y nos dimos cuenta del potencial que tenía la entidad, pero que no se estaba orientando de una manera hacia los territorios y hacia las personas, decidimos emprender un proceso de transformación. Y emprendimos un proceso de transformación pasando de ser un banco de redescuento o un banco de segundo piso, como también mantenemos esa línea de financiación, ya voy a contarles un poco más en detalle en unos minutos, pero decidimos hacer una apuesta por convertirnos en el Banco de Desarrollo Sostenible de Colombia y ser el aliado de los territorios en la búsqueda de más competitividad, disminuir pobreza, cerrar brechas, y ahí empezamos a entender qué es desarrollo, qué entendemos por desarrollo. Muchos entienden el desarrollo únicamente en términos de crecimiento económico. Otros ya han venido evolucionando en su entendimiento y en su comprensión del tema del desarrollo, y vemos que el desarrollo al final termina siendo holístico. Y cuando vemos esa perspectiva integradora del desarrollo, encontramos que lo más importante son las personas, como el centro de las apuestas de desarrollo. Pero además que no solo es importante que avancemos en términos de crecimiento económico, sino también en términos de participación ciudadana, en términos de gobiernos más eficientes, en términos de cómo estamos concibiendo el medio ambiente. Cada vez más la naturaleza nos manda señales de qué está pasando y qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos del mundo para mitigar y proteger y pensar en las generaciones futuras. Y adicionalmente encontramos que hay una cantidad de talento en Colombia que no se está financiando, que no se está asistiendo técnicamente, y ahí es donde encontramos un modelo del que nosotros hemos denominado que convertimos sueños en realidades. Y básicamente, ¿cómo se estructura? ¿Cuáles son los pilares de ese modelo? Entendimos, lo primero, que para poder hacer financiación adecuada, como ya veremos, que podemos ser un aliado de todos ustedes en la financiación de proyectos, es necesario planear. Y esa planeación no solo es desde los modelos de negocio, esa planeación es desde los territorios, desde las ciudades, no desde Bogotá, no desde la 103, no desde el ministerio, sino desde las regiones. Y una vez hemos venido trabajando con las diferentes ciudades, con los diferentes departamentos y con una megaregión que ahora les voy a contar, un modelo que estamos implementando
en el Caribe y los Santanderes, con una mega apuesta, visualizamos que efectivamente todos estos proyectos van a tener mayor impacto y que la financiación como Banco de Desarrollo esté orientada realmente en impactar la calidad de vida de las personas. Pero además encontramos que existen mapeos, planes maestros, diagnósticos en los diferentes sectores o en las diferentes regiones de nuestro país. Pero la brecha grande está en cómo logramos llevar esa visión a la acción. Entonces nos dimos a la tarea de ponernos a disposición tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales y los actores del sector privado, la academia, para hacer esos movilizadores y realmente lograr ejecutar y llevar a feliz término los proyectos y que no se queden sencillamente en formulación de políticas públicas, en COMPES, en leyes, en planes y en diagnósticos. Cómo realmente nos convertimos en un movilizador que pueda llevar esas visiones a la acción. Y ahí entonces entendimos que el país no lo podemos seguir entendiendo en función de las necesidades y las brechas existentes, porque ese modelo de desarrollo no nos está funcionando, porque seguimos en los mismos procesos y los indicadores, si bien en algunos territorios han mejorado, desafortunadamente hoy día todavía tenemos ciudades emergentes, pero aún muchos territorios en situación de vulnerabilidad. Y decidimos hacer una apuesta de generar desarrollo a partir de unos programas que es la innovación social que proponemos. Y es cómo los planes, los programas, las apuestas, nuestro modelo de financiación ya no va a estar en función de las necesidades y los déficits que se presentan, sino en las oportunidades, las vocaciones y los componentes de excelencia de nuestro territorio. Y cuando decidimos hacer esa apuesta, el eje de pensamiento, el eje de interacción, el eje de interlocución y el eje de trabajo con las comunidades, con los mandatarios, inclusive con las bancas multilaterales y los aliados que hoy tenemos, y que parte de los proyectos que yo vengo a compartirles el día de hoy ha sido en función de lograr ver a nuestro país de una manera diferente, a un país con déficit, a un país con necesidades, todo lo contrario. Veámoslo en función de las oportunidades, del talento que todos y cada uno de ustedes tiene, los componentes de excelencia de los territorios y esas vocaciones que a veces desatendemos por centrarnos en cómo resolvemos un déficit o una necesidad puntual. Y ahí se nos pierde completamente la órbita de un país pensando en el largo plazo y nos quedamos en soluciones inmediatistas que no van a tener el impacto y no nos van a permitir realmente avanzar en una senda de desarrollo. ¿Y cuáles son estos modelos que parten de la innovación social? El primero tiene que ver con una apuesta de planificación para las ciudades, es decir, en los ámbitos municipales. El segundo tiene que ver con una lógica de entender la importancia de las sinergias y las complementariedades y que al final los límites geográficos y administrativos de nuestros territorios nos impiden en ocasiones cómo a través del mundo digital y del mundo creativo realmente podemos generar complementariedades en los territorios. Y esa es la apuesta de cada una de estas plataformas, de lo que ya les voy a empezar a contar unos proyectos principalmente, y a partir de eso me gustaría también entablar el diálogo con ustedes y que puedan surgir preguntas y orientaciones. Vamos entonces a contarles un poquito la apuesta de ciudades sostenibles y ciudades emblemáticas y cómo a partir de este proceso que emprendimos desde el 2012 ya con estas plataformas específicas, encontramos el nivel de avance o evolución que podemos darle
para hablar de ciudades creativas, entendiendo que la economía creativa no solo es un pilar fundamental del desarrollo sostenible, sino que en realidad es un motor, es lo que va a jalonar. Y cuando hablamos del mundo de la tecnología y lo digital, es lo que no solo nos va a permitir cerrar brechas, acotar distancias, generar redes de conocimiento, sino que nos va a permitir reconocer más fácilmente oportunidades y potencialidades. Y eso es a lo que estamos pretendiendo evolucionar, que es nuestra apuesta en el mediano plazo. Hoy día, como parte de ¿esto sí está apuntando? ¿A dónde está apuntando? Como parte de estos dos programas, estamos trabajando en 45 ciudades del país. ¿Cuáles son las dimensiones que analizamos en estas dos estrategias? La plataforma de ciudades sostenibles y competitivas surge en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy hacen parte de esta plataforma 17 ciudades del país. ¿Y qué dimensiones se analizan? La dimensión ambiental, la dimensión urbana, la dimensión socioeconómica y la dimensión fiscal de los territorios. Y a partir de ese análisis y ese entendimiento, se formulan hojas de rutas o planes de acción para el 2030. Y las ciudades entonces ya no quedarán en función de los mandatarios que cada 4 años llegan con una nueva apuesta y cambian probablemente toda la ruta que se ha definido en términos de emprendimiento, en términos de innovación, en términos de competitividad, en términos de medio ambiente, etcétera, etcétera. Se convierte realmente en un activo para la ciudadanía y es como trasciende los mandatos y los periodos gubernamentales y ya es un ejercicio que se ha construido de abajo hacia arriba. Esto es para las ciudades que hoy día en nuestro país se encuentran con un índice de desarrollo intermedio. Estamos hablando de ciudades como Popayán, Riohacha, Barranquilla, Manizales, Pereira, Bucaramanga, etcétera. Pero encontrando en este proceso de evolución, hay ciudades en nuestro país que representan un patrimonio, pero aún están en situación de vulnerabilidad extrema, o sus índices de desarrollo están muy por debajo de la media nacional. Tenemos las ciudades del Pacífico, por ejemplo, Quibdó, Buenaventura, Tumaco, Guapi, pero también ciudades donde por eventos y situaciones, por falta de institucionalidad, por falta de intervenciones concretas, articuladas entre lo público y lo privado, pues hoy existen márgenes de pobreza y poca competitividad. Tenemos el caso de Magangué, Aracataca, pero que realmente hay un potencial desde el punto de vista de patrimonio histórico, cultural y potencialidades en el mundo creativo que no se le estaba prestando atención, porque acá desafortunadamente nos hemos equivocado y hemos intentado generalizar las políticas públicas planteándolas de manera sectorial. Y Colombia es un país de ciudades y es un país de regiones. Y cada territorio tiene un ADN y tiene unas potencialidades que no podemos formular planes para copiar y pegar en todas las regiones de nuestro país. Entonces, ¿cómo a partir de ese entendimiento es que hemos venido avanzando y hemos venido haciendo la apuesta por proyectos específicos como ya los vamos a ver a continuación? Y en el marco de esta plataforma de ciudades emblemáticas, hoy hacen parte 25 ciudades del país, entre el centro, el sur, el Pacífico, el Caribe, sumando entonces un entendimiento desde la lógica municipal de 45 ciudades. Cuando empezamos a intentar hacer una metodología, porque para eso se requiere método, para poder entender y hacer un análisis se requiere método. Cuando empezamos a hacer el análisis nos dimos cuenta que en el componente socioeconómico no se estaba contemplando el tema de las industrias creativas y culturales. Y en realidad se han hecho esfuerzos por parte del Ministerio de Cultura, por parte del Ministerio de las TICs, como lo que estamos viendo hoy, pero todavía hay mucha desarticulación desde lo nacional, lo local
y sobre todo con el mundo financiero. Cuando muchos de ustedes llegan a un banco, estoy segura que lo primero que les van a preguntar es: muéstreme su flujo de caja y cuáles son las garantías que vamos a tener para su modelo de negocio. El tema de la economía naranja no puede verse de manera tradicional. Tenemos que innovar en los mecanismos de financiación. Porque los modelos de negocios en las economías creativas no los podemos entender en una economía del siglo pasado que se basaba en bienes. Ya evolucionamos un poco al tema de prestación de servicios, pero el mundo digital nos impone entender estas dinámicas de una manera diferente, que esa es la función de Findeter como Banco de Desarrollo. ¿Cómo vamos a lograr acercar a la ciudadanía y al sector financiero? Porque si el sector financiero no trasciende en su modelo de entender, lo concibe a partir de la oferta. Es decir, yo como banco, ¿cómo genero más capitalización? ¿Cómo genero mejores flujos? Pero resulta que es un modelo que no es sostenible. Y hay que romper paradigmas, y para eso estamos nosotros. Y estamos rompiendo paradigmas, pero entendiendo y fundamentándolo en los territorios y en las oportunidades de los territorios. Y encontramos entonces que el mundo de la economía naranja, ya hoy existe una ley. Y la ley, que aún no está reglamentada, esperemos que se reglamente pronto, establece a Findeter como un movilizador de las industrias creativas y culturales. Hasta ahí. Eso tiene todo de largo como de ancho, de tal manera que nos han dado, además desde el punto de vista legislativo, la oportunidad gigantesca para trabajar de la mano con los ciudadanos, con los territorios. Y entonces encontramos que ya no es suficiente hablar de ciudades sostenibles y competitivas y queremos evolucionar en plantear un modelo para ciudades creativas en nuestro país. Y cuando vemos los números, ustedes lo conocen más que yo, vemos cómo esto efectivamente, lo que yo les decía ahora, no solo es un agente de cambio en materia de desarrollo sostenible, sino que realmente se vuelve un motor y un detonante para avanzar en desarrollo, que tenemos que volcarnos a entender qué es esto de economía creativa, quiénes son los actores de la economía creativa, qué están necesitando los actores de la economía creativa en nuestro país, cómo eso se cruza con nuestro patrimonio cultural y cómo en función de eso generamos hojas de rutas concretas. Pero quiero contarles lo siguiente: no existe en Colombia hoy un mapeo completo de la realidad actual del ecosistema de las industrias culturales y creativas. No existe. Algunos esfuerzos se han hecho por parte de entidades del gobierno nacional, del gobierno local, de algunos promotores, pero en realidad el ecosistema de industrias creativas y culturales aún está desarticulado. Y en la medida en que esté desarticulado, difícilmente podemos hablar de estas redes que fundamentan la economía naranja y la economía creativa en nuestro país. Entonces, ¿cuál es la apuesta en este momento y cómo estamos concibiéndonos y cómo en función de este marco reglamentario y de legislación que se da, podemos volvernos un movilizador efectivo, fundamentado, recuerden, en el primer modelito que les presenté, de cómo vamos a llevar esas visiones a la acción? Porque de nada nos sirve seguir generando discursos, seguir generando modelos ideales si no estamos concretando y no estamos realmente ejecutando los proyectos. Y básicamente lo que ya les mencionaba, estamos dándole un escalamiento a las dimensiones de ese desarrollo territorial integrado a partir de los programas que les enunciaba hace unos segundos, pero además debemos pensar en mitigar el déficit de infraestructura y equipamientos. Porque el mundo digital nos cierra brechas, pero los espacios físicos de generación, de interacción, de generación de conocimiento, de interacción, ecosistemas de innovación,
pues necesitamos también promover el tema de infraestructura para que se den los distritos creativos, para que se den los cubos de innovación y efectivamente esa interacción también se dé desde el plano físico. Pero adicionalmente, ya les mencionaba yo esto, debemos trascender y es pensar en líneas de crédito con condiciones especiales. Y esto no necesariamente es subsidio. Ya sabemos que los modelos de subsidio no necesariamente son eficientes, no necesariamente son sostenibles. Ahí es que entender desde la demanda cuál es esa lectura de los emprendedores, cuál es esa lectura de los empresarios del mundo de la economía digital y creativa. Y esa es la apuesta en el largo plazo, en el corto plazo. Y aquí es importante, ya se los mencionaba yo ahora, cómo esto debe ser un proceso evolutivo, pero que debe hacerse de manera ordenada. Ya les decía yo, no existe una línea de base. No sabemos hoy cuál es el ecosistema de industrias creativas y culturales del país. No tenemos el mapeo completo. Nosotros desde Findeter, como ya vamos a ver en proyectos concretos, hemos venido desarrollando algunas aproximaciones y eso nos ha permitido generar esta reflexión, pero es una reflexión que no acaba. Y aquí yo no vengo con verdades absolutas ni reveladas. Estamos en una apuesta evolutiva de entender desde el territorio dónde están esas potencialidades y dónde están esas demandas de los actores que hacen parte del ecosistema de la economía creativa, digital, cultural. Pero además entonces, en el mediano plazo, ya tenemos unas victorias tempranas, pero la apuesta es cómo efectivamente podemos evolucionar en unos distritos creativos. Y cuando hablo de distritos, no solo se están pensando desde el punto de vista de infraestructura, que como les decía hace un momento es importante, sino que hemos encontrado otras alternativas. Y otras alternativas, como ya lo vamos a ver, para la región Caribe y Santander es en un primer piloto, que es a partir de la nube, que es un diamante digital, como ya se los voy a presentar. Y al final entonces es realmente consolidar la plataforma y que ya coja su inercia y coja su dinámica y ya exista, no se acabe, siga evolucionando. Dentro de este proceso, donde nosotros, a partir de las alianzas estratégicas con más de 26 instituciones alrededor del mundo, pero también con los aliados del territorio, cuando pensamos en grande, no podemos pensar solitos. Las alianzas estratégicas son fundamentales. Y el resultado de este ejercicio, como ustedes ven acá, es la escuela artística que se está construyendo en Barranquilla, que va a ser un distrito de conocimiento, un distrito creativo. Empezó como una apuesta de ciudades sostenibles, del programa que les mencionaba hace unos instantes. Y lo encontramos además, no solo por el talento que conocemos, que existe, ya evidenciado en el territorio, analizado, mapeado, entendido, sino además como una apuesta de renovación urbana. Y esta escuela que ustedes están viendo aquí, se ganó en el año 2015 el premio a el mejor ejercicio arquitectónico a nivel mundial. Y ya está en proceso de construcción. Es decir, sí es posible. Soñar sí es posible. Pero hay que soñar de manera organizada y hay que planear para poder ir llevando las acciones en su debida evolución. Otro de los casos exitosos que estamos culminando en este momento es el primer distrito creativo que vamos a hacer como distrito creativo. Se va a hacer en Manizales. Findeter, a través de su asistencia al desarrollo territorial integrado y con la cooperación de la Agencia Francesa para el Desarrollo y la Unión Europea,
donó los estudios, es decir, ya está diseñado. Así va a ser el Distrito Creativo en Manizales. Por supuesto, a esto lo antecede el mapeo de los actores, entender el ecosistema creativo de Manizales, que no es el mismo de Barranquilla, ni es el mismo de Bogotá, ni es el mismo de Aracataca, ni de La Guajira, ni de Bucaramanga. Son realidades completamente diferentes. ¿Qué es importante en función de la experiencia? Hay unas variables o unos fundamentales que sí no cambian, y es el método para lograrlo. Y así va a quedar el Distrito Creativo de Manizales. Además, donde los actores del ecosistema de emprendimiento, innovación, economías creativas, digitales y demás, no solo van a tener la posibilidad de interactuar entre sí, fortalecer sus redes y su networking, sino que además van a tener un contacto con el medio ambiente permanente. Es decir, son soluciones sostenibles. Sí es posible. Pero entonces, cuando empezamos a entender ya estas acciones de manera aislada o a escala de ciudades, decidimos más bien emprender un proceso y es realizar efectivamente un mapeo y caracterización de los sectores creativos ya a nivel país. ¿Qué está pensando Colombia como país? Porque en realidad el potencial es tan grande, como ya lo vamos a ver con la apuesta diamante, que es lo que sigue a continuación, que nos podemos volver un referente para el mundo. Empezar por América Latina. Nos podemos volver un referente para América Latina, pero es importante que ese método y esa estructura la entendamos a cabalidad para poder plantear las apuestas. Y eso es un ejercicio que ya emprendimos, ya está en proceso. En este momento ya hemos mapeado 3 departamentos del país, Atlántico, Santander y Caldas, y vamos en orden. No sé ustedes de dónde son, ahora me levantan la mano. Yo soy de Cali, aún no hemos llegado al Pacífico, esperamos llegar pronto, pero yo estoy segura que acá, personas que vivan, que no sean de Bogotá, levanten la mano. Me encanta. Y cuéntenme más o menos de dónde provienen. Cali, San Andrés, Manizales, Neiva. Acá tenemos, en verdad, la muestra que Colombia es un país de ciudades y es un país de regiones. Y cada una debe entenderse en su naturaleza, pero hay apuestas que efectivamente debemos emprender y victorias tempranas. Porque si no generamos victorias tempranas, si no generamos detonantes, no generamos confianza. Y el próximo año, no sé si venga yo a hablarles, pero de pronto alguien venga a hablarles de Findeter, ya les va a contar, esperemos, resultados más concretos, porque se requiere generar confianza, pensar que sí es posible. Y vamos a hablar de la gran apuesta que es el Diamante Caribe y Santanderes. El Diamante Caribe y Santanderes surge en alianza con Microsoft, en alianza con una organización española y en articulación con 12 departamentos de nuestro país. Básicamente con miras a cerrar la brecha entre el mundo urbano, rural y lo digital. Con 2 objetivos específicos. 1, aumentar la competitividad, reducir la pobreza de este territorio, que ya lo vamos a ver. Pero un punto fundamental, cómo en función de esa sinergia y complementariedad podemos volvernos un actor competitivo en la cadena de valor internacional. Barranquilla solito puede que avance, Bucaramanga solito puede que atraiga inversión, puede que genere exportación, pero cuando nos pensamos como un todo, vemos qué potencialidad tiene cada uno de esos departamentos, cada una de esas ciudades y esos territorios, podemos fortalecer esos componentes de excelencia, no generar competencia y rivalidad, sino todo lo contrario, generar sinergia y complementariedad. Y fue a partir de este ejercicio, este es el territorio que analizamos,
comprendido por 12 departamentos, los 7 departamentos del Caribe, los 2 Santanderes, San Andrés y Providencia, Santa Catalina, el archipiélago, Antioquia con el Urabá antioqueño y La Dorada, Caldas, perdón, con La Dorada. Ustedes se preguntarán, ¿qué similitudes hay? ¿Cómo se van a complementar estos territorios? Desde lo físico, tienen el mejor articulador que le habían dado la espalda durante las últimas décadas, que se llama el río Magdalena. Es el eje estructurante de ese megaterritorio o de esa megaregión. Y a partir de ese entendimiento y de ese diálogo, los 2 Santanderes decidieron sentarse a conversar con la región Caribe. Y cuando vimos que La Dorada tiene un potencial tan grande por su ubicación geográfica, Caldas dijo, qué interesante. Y luego Antioquia dice, pero aquí yo tengo comunicación absoluta desde el Urabá, quiero hacer parte también. Y el ejercicio entonces se hace para el análisis de el 28% de la población, casi el 29% de nuestra población, más de 14 millones de habitantes, el 16% de nuestra superficie, y son territorios que generan aproximadamente una cuarta parte del PIB nacional, es decir, el 25% se genera en estos territorios. ¿Qué salió de este ejercicio? No solo todos estos proyectos que ustedes ven aquí marcados, son más de 60 proyectos estratégicos integradores. Los que estén interesados ahora pueden consultar en la página web de Findeter o me dan sus correos y yo les hago llegar la versión digital o los libros a quienes estén interesados en revisar un poco más en detalle esta apuesta. Pero como resultado de este ejercicio, entendimos que en esto no íbamos a lograr avanzar si no pensábamos este territorio también desde lo digital. Y se ha creado un proyecto integrador para toda esta megaregión del país que se llama el Diamante Digital, que es lo que ustedes están viendo y ya les voy a contar a continuación de qué se trata. Y el Diamante Digital básicamente lo que propende es cómo a través de las plataformas digitales vamos a generar conexiones entre los ciudadanos, conexiones entre los empresarios, conexiones entre los tomadores de decisión, las alcaldías, los ministerios, a través de una estrategia que se llama Diamante Cloud, que al final se fundamenta en Big Data, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto está pensado desde la teoría de los territorios inteligentes. Y básicamente los territorios inteligentes, además de estas dimensiones que ya les he hablado de sostenibilidad ambiental, ciudadanos, empoderados y demás, son aquellos territorios que definen crear un proyecto de territorio conjunto y articulado. Como Colombia, como la región Caribe y Santanderes, como Bogotá, esto no quiere decir que sea excluyente y es que ahora las ciudades no se puedan pensar por sí mismas, ni mucho menos. Estos son modelos que lo que hacen es fortalecer las potencialidades ya encontradas por cada una de esas ciudades. Pero esa visión de territorio conjunta, ¿cuál es? Y esa es la premisa de la constitución de un territorio inteligente. Y con esta metodología logramos avanzar en estos 12 departamentos. Esta es la base teórica, que me podría quedar acá hablándoles toda la mañana, pero eso no es la idea porque también quiero oírlos, pero quienes quieran profundizar sobre el tema, lo van a encontrar en los diferentes libros que les acabo de mencionar. Y ya lo vemos entonces, que estos son los componentes, básicamente, que van a fundamentar o estructuran el Diamante Cloud y tiene que ver con un tema de el Big Data, el Social Networking y un tema de movilidad. ¿Y cuáles son? Vengo a contarles, estos son unos de los ejercicios o de las victorias tempranas que estamos generando. Y básicamente es hacer esta apuesta, cada ciudad le ha adoptado un nombre diferente.
Les pongo el ejemplo de Barranquilla. Barranquilla ha denominado esta estrategia Distrito 4.0, Cartagena lo ha denominado Bahía Digital, Bucaramanga lo ha denominado Santander Live y Montería básicamente habla de un distrito creativo y de innovación. ¿Y qué se pretende con cada una de estas apuestas? Es justamente cerrar la brecha existente entre la realidad del ecosistema de emprendedores, empresarios, tomadores de decisión, a partir de la plataforma digital. Cómo a partir de esta plataforma digital se hacen negocios, cómo a partir de esta estrategia digital se pueden generar modelos de financiación, cómo a partir de esta estrategia digital podemos vendernos al mundo, cómo a través de esta plataforma digital podemos generar conocimiento. Y esa es la apuesta en la que estamos trabajando, que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Y al final, entonces, básicamente, lo que se pretende acá es, desde el entendimiento del territorio que le hemos denominado inteligencia urbana, es decir, la dinámica que se da en las urbes, un tema de liderazgo creativo, de visión compartida, de proyectos catalizadores, de clústeres económicos emergentes y un tema de magnetismo. Al final, cuando logramos mostrar que esto sí es posible, no solo generamos confianza, sino que generamos magnetismo. Hay otros que ya quieren hacer parte de la red, porque creen que sí es posible y que sus proyectos efectivamente se van a poder llevar a cabalidad. Y ya desde el punto de vista de aceleradores digitales, pues ya tiene que ver con un tema de conectividad, ecosistemas digitales, soluciones, etc. Y con esto termino, para oírlos a ustedes, y simplemente es dejarles la reflexión que se vale soñar, pero se vale soñar cuando lo hacemos juntos. Y por eso nuestro lema en Findeter es: juntos lo hacemos posible. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Claro. Ahora sí, me voy a sentar, voy a pedirles permiso para sentar. Una pregunta por acá. Quería de pronto escuchar un poco qué piensas acerca de esa transformación digital. Muchas veces estos macroproyectos que tú mencionas son un gran despliegue de infraestructura tecnológica, grandes inversiones, pero la apropiación a veces del ciudadano no se ve inmersa en esto. Entonces, muchas veces se habla de que antes de tener estas inversiones inteligentes, estas grandes despliegues de infraestructura, necesitamos ciudadanos inteligentes. De nada nos sirve tener el mejor sistema de transporte que sabemos cuándo va a llegar, si se le atraviesa una moto en la mitad, si se colan en la fila. Entonces, ¿cómo abordan ustedes desde Findeter ese tema de crear esa ciudadanía inteligente? Tú tocas un punto fundamental y que de pronto se me escapó durante la presentación, y tiene que ver con todos estos procesos de capacitación y de interacción con el ciudadano. Y cuando hablo de capacitación, no necesariamente es seguir promoviendo pregrados, posgrados para que la gente se siga preparando y exista esa pertinencia educativa que es fundamental sin duda, pero hay un tema mucho más desde la base, y es cómo generamos estos espacios de interacción con la ciudadanía, no solo para que conozcan las apuestas, sino para que se apropien de ellas, porque al final terminamos nosotros siendo un vehículo, pero la estrategia es del territorio, de los ciudadanos y para los ciudadanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde Findeter? Lo primero es trabajar muy de la mano con los actores que hemos identificado que son jalonadores en el territorio, ¿sí? Cada una de las ciudades tiene clusters diferentes. Hay algunos que les llaman Comité Universidad Empresa Estado, y ahí hay una interacción importante. En Manizales, por ejemplo, está Manizales Más, está Neurocity, una cantidad de actores que nosotros hemos ido identificando
y que por eso al inicio de la presentación yo decía que es tan importante que realmente logremos mapear quiénes hacen parte de ese ecosistema. Pero no podemos llegar a esos modelos ideales, tal y como tú los mencionas, que son de gran envergadura, si no tenemos ciudadanos empoderados y si no tenemos jóvenes que desde los colegios estén ya entendiendo hacia dónde va este cuento de economías creativas y digitales. Y ahí también trabajamos muy de la mano, no solo con estos actores de alguna manera identificados que mueven y jalonan, sino también con otras entidades del orden nacional que cada vez están fortaleciendo su accionar en las ciudades y en los departamentos. Entonces ahí trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Comercio, a través de las diferentes líneas que tienen, trabajamos muy de la mano con el SENA, que en realidad ha hecho una gran apuesta por llevar capacitación a los territorios, y por supuesto con el Ministerio, cuando se hace todos los lanzamientos de los Vive Digital, que se trabaja con las alcaldías de manera previa. Todos estos ejercicios intentamos nosotros acompañarlos y asistirlos justamente para brindarles todo este entendimiento o toda esta gestión de conocimiento que en nuestra transformación como Banco de Desarrollo hemos generado. Y además también nos permiten poner a disposición los aliados internacionales que ya hemos conseguido a lo largo de los últimos 7 años. Y cómo a través entonces de esos espacios de interacción, que nosotros por supuesto lo promovemos, pero al final hay otros que también tienen la competencia de hacerlo. Las alcaldías, las universidades, los centros de investigación, estas instancias de comité universidad, empresa, Estado, los gremios, los ministerios, etcétera, etcétera. Entonces, para resumirte, sin duda, ninguno de estos proyectos es posible si no hay ciudadanía empoderada. Esa es la premisa y por eso arrancaba yo la intervención diciendo que el desarrollo no se impone, el desarrollo se construye y se construye desde el territorio, pero el eje principal y fundamental es el ciudadano. Si el ciudadano no ha entendido la lógica, cualquiera de estos planes o estas apuestas, pues se caen y no son sostenibles. No solo desde el punto de vista del negocio como tal, desde el punto de vista entendiendo lo económico, sino a lo largo del tiempo. Hola, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Nicolás Martín, de la Corporación Somos Más. Nosotros, entre varios temas de participación ciudadana e inteligencia colectiva, trabajamos o somos cercanos con la Agencia de Renovación del Territorio. Y hay un enfoque muy similar por esa onda. Los que no conocen, ellos en 170 municipios priorizados por el posconflicto, en sitios donde, digamos, donde predominaban cultivos ilícitos, mafias y, digamos, todo este tipo de cosas, están haciendo un ejercicio de soñar estas veredas, municipios y regiones a 15 años bajo esta perspectiva de decir como no qué es lo que nos aqueja y qué terrible que son los cultivos, no sé qué, sino decir qué es lo que nos convoca en términos de sueños a 15 años. Entonces, mi pregunta es en términos, no sé si hay como relación con este ejercicio y en general en tono y en onda de una sociedad en posconflicto, cómo toda esta apuesta de ustedes se integra a esta apuesta de construir un nuevo país en otras condiciones. Muy importante esa pregunta también. Efectivamente, nosotros venimos trabajando con la ART, pero además con otras organizaciones que están siendo vehículos de toda la apuesta en el posconflicto en estos municipios, en estos 170 municipios priorizados como Reconciliación Colombia, el PNUD, etcétera, etcétera. Y lo que hemos hecho es poner a disposición ya todas las herramientas de lo que nosotros hemos entendido del territorio y el avance que se tiene. ¿Cuál es la evolución en términos de estos 170? Estamos trabajando en un programa, consolidando un programa con la ART que se llama Territorios de Reconciliación, que ya la apuesta es puntualmente a generar un tema de negocios inclusivos, donde las industrias creativas y culturales empiezan a jugar un rol fundamental, porque además es donde podemos generar un escalamiento en el corto plazo.
y realmente puede haber eventualmente crecimiento extraordinario en varios de estos proyectos. Entonces, para responder concretamente tu pregunta, estamos trabajando de la mano y la evolución, digamos, a toda esta apuesta desde el punto de vista territorial, estamos consolidando la estrategia de territorios de reconciliación. Que podemos conversar ahora si quieres al final y te cuento un poquito más. Hola, ¿cómo estás? Muy interesante la charla. Yo soy Javier Castaño, pertenezco al Semillero de Investigación de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Nosotros, como desde el programa de Diseño Digital y Multimedia, hemos presentado apuestas acerca de cómo la comunicación digital interviene como en los procesos de desarrollo de los problemas sociales colombianos. Uno de los principales problemas que yo he tenido, por ejemplo, mi proyecto de grado es acerca de cómo fortalecer las dinámicas de cooperativismo y asociación en comunidades campesinas a través de la comunicación digital, ¿sí? Pero uno de los problemas que más he tenido es el problema de financiamiento, ¿sí? Porque siempre, por ejemplo, en proyecto de grado te exigen tener un modelo económico. Mi caso de estudio es en una región de Manizales, se llama Manzanares Caldas, ¿Sí? y es interesantísimo, pero esa gente no tiene tanto dinero, ¿sí? O sea, cuando los proyectos solamente se afianzan en el desarrollo en pos de conseguir dinero y no lo que tú decías, como en calidad de vida, ¿cómo se justificaría eso? ¿Cómo justificar esos proyectos? ¿Sí me No, yo entiendes? creo que esos son los proyectos que tienen mayor potencial y es justamente donde nosotros pretendemos volcar el interés de los diferentes actores. Porque si únicamente lo fundamentamos desde el modelo económico, no necesariamente va a lograrse, o desde su modelo de negocios. Entonces, ahí, ¿qué se pone a disposición o qué ponemos nosotros a disposición a través de la asistencia técnica al desarrollo territorial integrado? Pues justamente es ver la naturaleza del proyecto, ver posibles interesados y aliados para que puedan hacerlo realidad y ver también cómo desde el nivel de capacitación y formación quienes lo están formulando pues requieren evolucionar para que justamente se dé ese proceso de movilización social a través de el mundo digital o la economía digital. Entonces también me pongo a tu disposición, si quieres ahorita al final te doy una tarjetita y lo conversamos con detenimiento. Buenas tardes, doctora. Doctora, no, Ana María. Bueno, Ana María, soy funcionario del Instituto Geográfico Agustín Coaxi del área PR, pero soy indígena. La profesión mía es ingeniero forestal. La pregunta que te quería hacer, por ejemplo, es, yo hablo más que todo es de la Amazonía colombiana. ¿Por qué peleo mucho por la Amazonía? Porque para la área digital está muy difícil llegar a territorios indígenas en el área digital. O sea, hemos tenido o han llegado el ministerio de las TICs dando kioscos digitales, pero en comunidades tan lejanas que estamos a ver, Findeter, ¿cómo nos puede colaborar o qué proyectos hay? Porque lo último que sabía era que iban a abrir una banda ancha, pero por la zona del Guaviare para que entrara al departamento del Baupés, pero de ahí no sé nada, o sea, ¿cómo van esos proyectos o dónde se puede averiguar esos proyectos? Que les quería preguntarte eso, su merced. Ok, ya desde el punto de vista de la estrategia de conectividad, pues efectivamente la competencia es del ministerio, entonces habría que preguntarle a alguno de los colegas para que nos cuente en función de de esa apuesta y la implementación de la política pública cuál es la perspectiva en términos de tiempo. Desde el punto de vista de Findeter, con todos los programas que nosotros tenemos, justamente lo que vamos a priorizar en el marco de territorios de reconciliación, que es el programa que mencionaba hace un momento, es justamente esa región del país, porque aún nosotros no hemos llegado desde el punto de vista de las estrategias de planificación en el largo plazo. Sí hemos llegado en operaciones de crédito como banco de redescuento, pero aún, digamos, la apuesta para el 2018, 2019, 2020 es focalizar los esfuerzos en entender la dinámica y la realidad de esa zona del país, efectivamente. Si quieres. Gracias. Pero tú querías. Vale. Yo te respondo ahorita, te cuento desde el ministerio ahorita. Yo tengo una pregunta como docente en relaciones públicas, donde uno trabaja pues la confianza como base de toda esa posibilidad de
de generar vínculos a largo plazo y demás. ¿Cómo hace Findeter también? ¿Cómo está haciéndolo en un marco de desconfianza tan grande como la que tiene especialmente nuestra juventud, desesperanzada por la corrupción, la falta de oportunidades y la desigualdad, que son desafortunadamente pues una característica de nuestro país? Entonces es difícil poner a la ciudadanía o pedirle que se empodere cuando piensa que las cosas son, como lo decías, de alguna manera fragmentadas, politizadas y aprovechadas por los que tienen la opción de hacerlo desde el poder. Definitivamente, la única manera que logremos generar confianza es generando procesos incluyentes y participativos, ¿sí? Y cuando yo les mencionaba tanto el ejercicio de la Escuela Artística en Barranquilla como el Distrito Creativo de Manizales se ha hecho fundamentado en una estrategia participativa de planos vivos, que ya son metodologías muy en articulación con los diferentes actores. Entonces, para responder puntualmente a la pregunta, es clave el trabajo social, involucrando a la comunidad desde el momento de la formulación misma de los proyectos, pero eso no puede ser socializar por socializar, generar de espacios de interacción, eso tiene que tener un método. Y desde nuestra evolución y desde las curvas de aprendizaje y experiencias que hemos tenido, pues encontramos que ya hay unas metodologías de trabajo, sobre todo en términos de distritos creativos, que nos están dando luz y efectivamente es involucrando a la población donde se realizan los proyectos para que haga parte desde la misma formulación. Gracias, buenas tardes a todos. Mi pregunta es, desde el sentido estricto de cómo se está manejando Findeter como fondo y desde el sentido actual que se ha propuesto desde los proyectos de ciudades, desde el proyecto Diamante, ¿hay alguna diferencia para que una persona aspire a todos estos procesos de desarrollo como persona, digámoslo así, como persona natural, con respecto a los manejos que hacen desde el banco y desde las propuestas recientes que nos presentaste hoy? Por supuesto. Lo primero que hay que decir es que Findeter no solo trabaja en su proceso de crédito con los públicos, es decir, con las autoridades públicas a las descentralizadas. En realidad es un banco de desarrollo que está abierto a los privados también. Cuando hablo de privados, la persona natural como persona natural puede acceder a los diferentes programas. Igual, eso desde el punto de vista de los esquemas de financiación. Y desde el punto de vista de los ejercicios de planificación, por supuesto. Esto no está escrito sobre piedra, nada de esto está escrito sobre piedra. Son procesos que van a seguir alimentándose, dinamizándose, reformulándose y actualizándose. Pero por eso la importancia de construir estas líneas de base que empezaron con esta metodología y la idea es seguir evolucionando, como les contaba a lo largo de la intervención. Así que si tú estás interesado en participar en alguna de estas ciudades en las que trabajamos, en alguna de estas estrategias, ahora al final con todo el gusto me puedes dejar tus datos o me escribes al correo electrónico y puedes interactuar. Listo, ya no se nos acabó. Se nos alargó la charla, se hizo muy rápido. Sí, sí, claro. Muchas gracias. Gracias. Mira, yo también tenía una pregunta un poco parecida a lo que mencionaban hace un momento de la desconfianza que hay con respecto a las entidades públicas. Sí comparto la idea de que es posible, que es lo que tú dices, es un sueño posible porque evidentemente entre todos aportamos pues para tener precisamente los recursos que se necesitan para poder sacar los proyectos adelante, es decir, sí es posible. Tenemos una talanquera, un problema que es la corrupción, pero eso hay que irlo mitigando y entonces la pregunta es de qué o cuál es la estrategia para que estos proyectos que nos muestran efectivamente tengan continuidad en el tiempo y que no llegue un gobierno de turno y detrás de sus intereses particulares los entorpezcan, porque creo que eso también ya ha sucedido y de alguna manera hay que garantizar que los políticos de turno, lo voy a decir así,
pues no entorpezcan y no fracturen el desarrollo que necesita el país y que necesitamos todos. Muy bien, has tocado un punto importante y tú ya te vuelves líder. Estos proyectos son tuyos. Al final, la sostenibilidad de esto es cuando la ciudadanía los apropie. Esto no es de Findeter. Findeter sirvió como un vehículo y va a servir de movilizador, pero esto es del territorio y no es de la alcaldía, de la gobernación, ni de los gobiernos de turno, es de la ciudadanía. En la medida en que ustedes ya conocen la iniciativa, ustedes se vuelven multiplicadores. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros inicialmente hemos abordado? Romper estos paradigmas no es fácil. Estos no son victorias que se logren en un año, ni en 2 años, ni en 4. Estos son horizontes a 10, 15, 20 años que realmente vamos a tener un proceso transformador real. Tú eres una joven que por la pregunta que haces ya se ve el liderazgo que tienes. Eso es tuyo. Pero lo importante es tener esos espacios de socialización y que la ciudadanía los conozca. ¿Cómo hemos empezado nosotros? Era parte de la pregunta que me hacía el pelado que arrancó la intervención. Y es, al final, ¿cómo se empodera al ciudadano? Se me olvidó mencionar una de las instancias que también ha sido clave en estos procesos en los territorios y es los cómo vamos. No sé si ustedes los conocen. Los ejercicios de los cómo vamos. Que al final terminan siendo, es decir, están por fuera del panorama político y parte de sus consejos directivos, juntas directivas, pues son representantes de la academia, representantes del sector privado, representantes del tercer sector y demás. De tal manera que para responderte pues tú ya te vas a volver una multiplicadora de esto y cuando podrás compartirlo con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de universidad, con tu familia, etcétera, etcétera. Y lo que se requiere es que la ciudadanía realmente lo conozca para que pueda apropiarse. Nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, pero por supuesto es difícil abarcar 44 millones de colombianos, o por lo menos la masa crítica de la juventud, que es donde más queremos llegar, porque al final son los que se empoderan de estas estrategias. Ahí entonces, como mencionaba al inicio, hacemos alianzas, pero en la medida en que ya ustedes conocen las iniciativas, pues hay que apropiarlas, hay que exigirlas. ¿Listo? Vale, nuevamente muchas gracias a todos.